mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes de 14 a 16 aquí, en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Lo que planteamos es un programa que se parezca a un vuelo, a un viaje. Sí, la radio, como decía Ebe Bonafini, al fin y al cabo es algo que nos funciona en el teatro de la mente, netamente vinculado con nuestra capacidad simbólica de imaginar, de agregar imágenes al relato de las palabras. Nosotros creemos que estamos en condiciones de imaginarnos que partimos rumbo a un lugar y en 2 horas al llegar, completada la experiencia, todos habremos aprendido algo. Y no lo hacemos para elevarnos sobre la crueldad de la realidad en la era de la crueldad, sino para poder observarla desde otro punto de vista. A esta hora, miro la hora en mi computadora o en la computadora de la radio porque el reloj del estudio no funciona. A las 14:05 de este auténtico día de miércoles, buena parte de la gran ciudad de Buenos Aires, la capital federal, buena parte de Cava no tiene electricidad. La zona de Congreso donde funciona la radio está sin provisión eléctrica. Es decir, no funcionan los semáforos, no funciona una parte de la lógica, seguramente porque es un día de muchísimo calor y bastante humedad en la ciudad de Buenos Aires, y entonces mucha gente está utilizando aires acondicionados, de aquellos que la gente pudo comprar en épocas de mayor calidad económica en la vida de todos y cada uno. El asunto es que la privatizada empresa de Sur, allí donde confluyen un montón de capitales, que al menos hasta el año 2022 incluía a la familia Caputo, la del ministro de Economía y el asesor en jefe del presidente Javier Milei, no da explicaciones. Cobra lo que quiere, hace lo que puede, y en ocasiones como estas salta a la vista el despropósito de todo. La avenida Corrientes, la que en una época nunca dormía, la que tiene tantas cuadras que atraviesa buena parte de la capital federal, está sin semáforos hoy. Y eso, que a lo mejor no es un problema para el que vive a distancia, ni tiene por qué serlo, altera completamente no solo la vida cotidiana, sino que vuelve la ciudad muchísimo menos amable y más peligrosa de lo que ya es habitualmente. Sobre este punto vieron que hay una campaña muy vinculada a las posibilidades de que sea candidato a presidente, para remarcar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof. Si no fuera hipotético candidato a presidente Axel Kicillof, ocurriría lo mismo, porque si gobernara el peronismo, allí donde gobierna el peronismo, o cualquiera que no corresponda a los ideales de la derecha, se plantearía que la inseguridad es insoportable y no se banca más. Pero resulta que las cifras de la inseguridad, el mapa de la inseguridad en la Argentina, las cifras oficiales marcan que es más insegura la capital federal, que hay más cantidad de delitos por habitantes cuadrados que la provincia de Buenos Aires, y sin embargo de una cosa se habla un montón y se ilumina muchísimo. Puede ser la inseguridad, las inundaciones, los cortes de luz, y sobre otras se teje un no piadoso manto de silencio, sino un manto de silencio vinculado a intereses económicos, intereses de pauta e intereses ideológicos. El problema no sería para nosotros, que más o menos vemos esas ecuaciones más o menos claras, al menos una mayoría de nosotros, sino para una parte importante de la sociedad que no se preocupa por estos temas, que sufre las consecuencias, pero no se preocupa demasiado porque sus preocupaciones están por otro lado. O finge demencia, o no le importa porque no le afecta, pero lentamente la olla a presión termina afectando a mucho más de los que parecen en principio. Son muchos más los que terminan afectados por la olla, la presión que va subiendo. Comenzamos el mes de marzo en estas condiciones aquí, es prácticamente el inicio de los días hábiles del mes de marzo, después de 4 días feriados al comienzo, y la alegría parece un recuerdo del pasado, un asunto completamente distante de nosotros. Así que si están de acuerdo, si estamos todos de acuerdo, comenzamos nuestra experiencia. Hoy es una celebración
con un costadito agridulce. El 5 de marzo de 2013, hace 12 años, pasaba a la inmortalidad el comandante Hugo Chávez. Inspirador de muchos otros, aquel que demostró, hoy hay muchos presidentes en muchos lugares que no estarían a la altura de esta leyenda, que era capaz, año 2008, de decir, váyanse al carajo, yanquis de mierda. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Y lo bueno es recordar que estas palabras tan encendidas, tan enfáticas de Hugo Chávez, se concretaban en defensa del gobierno
es que no basta con ganar elecciones si no se cambia el ADN de una sociedad. Cuando en Venezuela se creó en su momento el Ministerio de la Felicidad, mucha gente a distancia se rió. ¿Qué Heidi? ¿O qué delirante? ¿O qué psicodélico? Puede ser. Pero ¿cuántos ministerios de la infelicidad existen aquí? Este es Hugo Chávez en una ofensiva contra la Coca-Cola por no respetar las leyes. La afirmación es contundente. ¿Saben que se puede vivir sin Coca-Cola? Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes, bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. No es imprescindible la Coca-Cola. ¿Quién dijo que hace falta Coca-Cola para vivir? Guarapo de caña, bien bueno. El jugo de guayaba, yo me tomé una ahorita. Nos podemos quedar en la anécdota y en el impacto verbal y o visual si estamos mirando de estas intervenciones de carácter mundial de Hugo Chávez, que partían de una caracterización. La Coca-Cola es la bebida cola que representa un imperio. No solo no hace bien a la salud, sino que es carísima y trae muchos problemas. Pero es un asunto simbólico, ¿nos pensamos a nosotros mismos o somos pensados desde afuera? Y después están las cosas prácticas. La ayuda económica que Venezuela brindó a muchos gobiernos, incluyendo el de Argentina al principio del 2003, en un territorio devastado, después de la crisis política del 2001 y la económica del 2002. Lo mismo haría Néstor Kirchner con el gobierno de Evo Morales, ese ida y vuelta de influencia, de intereses y de medidas concretas que le ayudan al país de al lado, aquel que está gobernado por alguien que piensa de manera similar, a empezar a recuperarse. Es posible que en Cuba, que en Nicaragua, que en Venezuela haya problemas importantes con la gobernanza, pero el objetivo principal de la hostilidad estadounidense que los medios de comunicación y los políticos de derechas reproducen no es la calidad de esas democracias o el carácter de los que gobiernan, sino la certeza de que son gobiernos de izquierda que tejen alianzas horizontales con otras potencias mundiales, con China y Rusia, por ejemplo, con otros países de otros continentes, y no practican con tanto gusto como el presidente Javier Milei o su antecesor Mauricio Macri las relaciones carnales, inventadas como definición durante el gobierno que influyó sobre ambos, Carlos Saúl I de Anillaco. ¿Recuerdan a Carlos Saúl I de Anillaco hablando en un inglés de La Rioja con los presidentes estadounidenses o invitándolos a jugar al tenis para perderles un partido y quedar bien, o regalándoles objetos como si se tratara de un virrey? Bueno, Hugo Chávez hablando con George Bush hijo, Menem perdía el tenis con Bush padre, en 2008, en aquella recordada intervención suya en una asamblea de la ONU. El día anterior había hablado Bush, en que para risa de algunos y para espanto de otros lo trató de diablo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Los argentinos no podremos olvidar nunca la cumbre y la contracumbre de Alca al Carajo en Mar del Plata. Por otra parte, las relaciones carnales. Y en la contracumbre con Eve Bonafini, con Diego Maradona, con Evo Morales, aquel Chávez que se encendía en público, que era capaz de dialogar con la naturaleza, con la meteorología, con la lluvia, con los truenos, con los relámpagos, y al mismo tiempo poetizar y decir verdades que quedaron para siempre, como el Alca al Carajo de aquellas ocasiones. En una de sus visitas en la Argentina,
Hugo Chávez hizo desde el edificio de la televisión pública, el antiguo Canal 7, su programa Aló Presidente, porque Chávez también tenía una vocación entre didáctica, pedagógica, tal vez para algunos demagógica, de ser una estrella de televisión, y tenía su propio programa como uno de los objetivos de la comunicación de los gobiernos no hegemónicos o que no repiten el discurso hegemónico, es poder comunicar en primera persona, como lo han hecho muchos líderes. Lo hacía con otras formas y lo sigue haciendo el gobierno de México, buscar las formas propias, las cadenas nacionales de Cristina Fernández de Kirchner, de saltar el vallado de lo mediático y tratar de influir en una comunicación directa. Porque yo trabajaba en ese canal, me tocó compartir en unas jornadas el ambiente de la grabación de un programa de Hugo Chávez y después la emisión en vivo del resto del programa. La cantidad de elementos, la cantidad de personas, la cantidad de gentes predispuestas, el volumen de todo aquello marcaba que no se trataba del presidente de una pequeña nación de América Latina, sino de un personaje de resonancia mundial, que eso fue Hugo Chávez. ¿Recuerdan al rey de España queriendo imponer su voz, gritándole ¿por qué no te callas?, cuando Hugo Chávez trataba de fascista al presidente Aznar, español, y su sucesor socialista Zapatero intentaba defender la estructura del Estado español, sin que España nunca haya percibido que gobierne quien gobierne? Para los países de América Latina hay una pequeña cosa pendiente, un pedido de disculpas por el saqueo de la conquista. Aunque más no sea una verbalización de algún arrepentimiento, que no llega nunca, por parte de los que siguen pensándose como una cultura que le donó a otra, a la que invadió, un futuro que todavía no llegó nunca. Y ese Chávez suelto, caribeño, si se quiere, entretenedor de multitudes de las propias, era capaz de cantar en público una canción de la española Rocío Dúrcal. Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. ¿Qué más? No temas, no he venido a hacer llorar a un gato herido, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Y maullaré por ti. Recordamos la figura completa. Recordamos la figura haciéndose presente en Buenos Aires luego de la muerte de Néstor Kirchner, acompañando en esa dura situación a la Argentina y a Cristina Fernández. La vida es así. Pero también a este otro Hugo Chávez. La gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti. Oye, tú sabes que aquí en este teatro yo vi a Rocío Dúrcal. Vamos a recordarla con mucho cariño, a la gran Rocío. Ese era otro fenómeno. Rocío Dúrcal. Aquí la vi. Rocío. ¿Ah? No, a ver si me regañan ustedes. Que... No. No se metan conmigo. Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. Ah, ustedes se la saben todas. Yo en cambio no me sé ninguna. Ah, pero mira. En la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y
y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Ningún asesor, ninguna estrategia de marketing. Hugo Chávez dándose el lujo de ser el mismo ante multitudes, completamente seguro de que este lado, el perfil más humano de un militar, de un general, de un cuadro político recontracombativo, también era parte de aquello que su sociedad y otras sociedades que lo miraban merecían. Estoy recordando ahora que hace 12 años, el día de la muerte de Hugo Chávez, en un programa en que trabajamos con Rodrigo Lamardo en Radio Nacional, Voces del Sur, la única voz en vivo que apareció en el programa fue Eve Bonafini, que había escrito una carta manuscrita a Hugo Chávez y que nos hizo la gentileza de leerla al aire en medio de la emoción de los oyentes que llegaron a la radio en Buenos Aires, Argentina, Maipú 555, para ser parte de una despedida de Hugo Chávez, y de todos aquellos que a distancia escuchaban un diálogo entre dos voces de personalidades asimilables, una preexistente, la de Eve Bonafini, otra formada al conjuro de las luchas de América Latina, de las necesidades de América Latina, que supo también sumarse a un nuevo tiempo en el siglo XXI y compartir liderazgos con otros hombres y mujeres que serán difíciles de olvidar para todos ellos, para un variopinto elenco de presidentes con que América Latina empezó a cambiar sus colores y su forma de proceder. Hugo Chávez era una referencia única, sigue siéndolo, pero en el momento en que Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Mujica, Evo Morales, Rafael Correa gobernaron sus respectivos países, la preexistencia de Lula, de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez no solo era inspiradora, sino marcaba ese verdadero rosario de personas muy distintas entre sí, muy diferentes entre sí, provenientes de sitios muy apartados de sus propias sociedades, que incluían hijas de militares, como Michelle Bachelet, ex guerrilleras, como Dilma Rousseff, ex cuadros políticos de organizaciones armadas, como Pepe Mujica, representantes de las clases más desposeídas de los pueblos originarios, como Evo Morales, economistas formados en la ortodoxia de las grandes escuelas, como Rafael Correa, una abogada de quilates como Cristina Fernández de Kirchner, personas muy diferentes entre sí, que sin embargo representaban lo mejor de una parte de sus sociedades y veían en Hugo Chávez el espíritu, veían en Hugo Chávez la práctica de la política, veían en Hugo Chávez también la simpatía que a veces, después de los gestos de la confrontación, nos ayuda a todos a entender que hay muchas formas distintas de la ternura y la militancia. En el velatorio de Hugo Chávez, la cantante venezolana que ha vivido mucho tiempo en la Argentina, Cecilia Todd, cantando la despedida. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Cual